del proyecto. Este archivo es el archivo de configuración donde nos conectamos a la base de datos Simul2. Luego tenemos los modelos, donde viene dentro del esquema de esta colección de calificaciones simplemente cada uno de los campos que puede venir, el tipo, si es requerido. En este caso, bueno, esto es una expresión regular, simplemente para definir que esto debe ser texto, ¿verdad? Como de la A a la Z, mayúscula, minúscula, tildes, ñes, etc. Descripciones y, bueno, como podemos ver aquí, valores mínimos, validaciones de si es entero. Igualmente para todas las notas, mínimos, máximos, también, bueno, todos estos campos en general son requeridos. Y también su tipo, ¿verdad? En este caso número, 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 todas estas notas comparten la misma definición. Y por último la condición, que es un enum, que viene con 3 posibles valores, que es aprobado, impresión y reprobado. Luego tenemos los servicios, que son funciones que se definen a partir de esto. Entonces tenemos las típicas funciones de crear, obtener calificación, actualizar, eliminar, obtener, bueno, y estas son las 4 principales. Y luego se definen los requests, los queries específicos que se pedían en el documento, que es los estudiantes por excelencia, donde simplemente filtramos por nombre y obviamente la condición de que sea aprobado y que todas las notas sean mayores a 90. Luego obtenemos calificaciones por cuatrimestre y nombre. Entonces el cuatrimestre y el nombre, el requisito es que simplemente fueran los nombres y no los apellidos. Entonces hacemos una expresión regular donde el nombre que está en el documento simplemente inicie con el nombre que se le está pasando a esta función. Igualmente, estudiantes reprobados, obtenemos todos los estudiantes que tengan una condición de reprobado y que alguna de estas notas sea menor a 70. No tiene que ser todas, pero con una basta. Luego el promedio general del cuatrimestre, entonces hacemos un aggregate, hacemos luego un match por cuatrimestre, entonces este aggregate solamente va a considerar las calificaciones de este cuatrimestre. Agrupamos, entonces obtenemos el promedio de cada una de las notas, promedio de matemáticas, promedio de ciencias, etc. Y luego aquí obtenemos un promedio general, que es el promedio de todos los promedios anteriores. Entonces aquí obtenemos el average de todos estos promedios. Y obtenemos el primer resultado, ya que esto es un arreglo, aunque tenemos el aggregate devuelve un arreglo, simplemente que solo va a tener un valor. Por último, tenemos la nota más baja de los estudiantes, entonces tenemos, bueno, el nombre del estudiante y la calificación, lo obtenemos y hacemos un poco de lógica. Vemos cada una de las notas, vamos iterando en este reduce de JavaScript, vamos viendo cuál es la nota menor, entonces iteramos por todas las notas, vemos cuál es la menor y luego simplemente volvemos la materia, la nota y el nombre del estudiante. Por último tenemos el promedio de literatura, entonces es muy parecido al promedio general, pero es más simple porque en este caso simplemente estamos, bueno, igualmente filtramos por cuatrimestre, pero en este caso simplemente obtenemos el promedio de la nota de literatura. Y eso sería todo por los servicios. Luego vamos a los controladores. Entonces en los controladores simplemente llamamos a cada una de las funciones del servicio, el create, get, update, delete. Y por último, ya luego vamos con las funciones específicas como los estudiantes por excelencia. Y nuevamente todo esto es muy parecido. Estos son los controladores que reciben requests y responses. Entonces obtenemos los parámetros que requerimos. Por ejemplo, en este caso el nombre lo obtenemos de los params del request y se lo pasamos a estas funciones que ya definimos en los servicios. Igualmente para el cuatrimestre y nombre, igualmente para reprobados, genera el promedio general del cuatrimestre, nota más baja del estudiante y por último el promedio de literatura por cuatrimestre. Luego, una vez definidos los controladores, podemos definir las rutas que utilizan estos controladores y como podemos ver aquí simplemente está el cruz básico, ¿verdad? El post, el get, el delete, perdón, el put, el update y por último el delete. Luego tenemos las consultas específicas que se requieren. Entonces aquí lo único que hacemos es definir el URL que se va a utilizar y le asignamos un controlador específico. Entonces los controladores que usan este archivo simplemente van a ser llamados aquí uno por uno. En este caso son 6 las consultas específicas. Y por último tenemos el app, que lo único que hace, bueno, esto ya es bien conocido, se conecta, bueno, comienza la app de Express, se conecta a la base de datos, parsea las respuestas en JSON, define las rutas comenzando con API y, bueno, aquí se utiliza el puerto y hacemos que la app escuche constantemente por este puerto. Entonces ahora nos podemos ir a Mongo, espera un segundo, pero a Mongo Compass y si nos vamos a calificaciones podemos ver 25 valores que se agregaron aquí. Además de que podemos ver aquí cuando se definieron las calificaciones con su respectivo esquema. Además de que aquí se crearon los índices. Y por último podemos irnos a esta parte de aquí. Entonces el leer calificación, simplemente agregamos un ID. Bueno, voy a limpiar la respuesta.
Agarramos un ID, lo leemos y nos trae el valor. Agregar calificación, igualmente. Por ejemplo, podemos intentar comentar uno de estos valores. Lo enviamos y nos va a decir que no se puede, ¿verdad? Porque el validator no lo acepta. Entonces podemos mandarlo y ahora sí nos lo acepta. Luego podemos borrar una calificación. Entonces podemos agarrar esta misma de aquí, borrar calificación, la borramos y vemos que se borra. Luego actualizamos, podemos actualizar, bueno, podemos volver a agregar esta. Agarramos el ID, actualizamos esta misma y le ponemos un 91.5, por ejemplo, aquí. Entonces vemos que nos pone 91.5 y luego vamos a las consultas específicas, en este caso la de excelencia. Entonces vamos a este estudiante, le damos send y vemos que nos trae esta calificación, que todas son más de 90, esta que todas son más de 90 y esta última que acabamos de agregar que también todas son más de 90. Por último, cuatrimestre y nombre. Entonces podemos mandar José María y cuatrimestre 2. Vamos a limpiar esta respuesta, lo vamos a mandar y vemos que nos devuelve esta calificación específica, ¿verdad? Del estudiante José María. En este caso cita de todo el nombre. Luego los reprobados, simplemente es una lista de todos los reprobados. Este no tiene ningún tipo de parámetros. Podemos ver, estos son todos los reprobados. Luego el promedio general. Podemos poner, por ejemplo, cuatrimestre 1. Limpiamos la respuesta. Y nos trae el promedio de cada una de las materias, además del promedio general. La nota más baja, entonces, de nuevo, este estudiante en el cuatrimestre 2, por ejemplo. Bueno, al parecer no tiene nota en cuatrimestre 2. Bueno, que en cuatrimestre 1 sí tiene. Y nos trae que la nota más baja es en matemáticas, un 90.1. Y por último, el promedio de literatura. Vamos a poner, por ejemplo, en cuatrimestre 1. Vamos a limpiar esta respuesta. Nos trae que este es el promedio de literatura general para este cuatrimestre. Y eso sería todo. Bueno, sí.